Hace algunos años, trabajé como guardia en una cárcel que llevaba décadas en pie. Este lugar, aunque había sido reformado varias veces, parecía no poder desprenderse de las marcas de su pasado. Los muros agrietados, los pasillos oscuros y ese aire pesado que parecía impregnarlo todo hablaban de las incontables historias que habían sucedido allí. Era un espacio donde las narrativas de los internos se mezclaban con algo más, algo que no podía explicarse del todo, pero que se percibía como una presencia constante. Entre todas las celdas de aquel lugar, había una en particular que siempre lograba llamar la atención. Estaba ubicada en el bloque más antiguo, apartado del resto, y llevaba mucho tiempo vacía. Sin embargo, parecía tener vida propia. La primera vez que escuché hablar de esa celda fue durante uno de mis primeros días en el trabajo. Un compañero veterano, con tono medio en broma y medio en serio, me advirtió que no pasara demasiado tiempo cerca de ella. Según él, hacía muchos años, un interno había sido encontrado allí decapitado, pero lo más inquietante era que no se habían encontrado armas ni pruebas que explicaran cómo había sucedido. El caso nunca se resolvió, y desde entonces, la celda cargaba con una reputación peculiar. Cuando las necesidades de espacio obligaron a asignar a otro prisionero allí, sucedió algo esa noche que hizo que las autoridades decidieran dejarla vacía para siempre. Lo que ocurrió con ese segundo interno era un tema que solo se discutía en susurros. Los guardias que estuvieron de turno esa noche aseguraban haber escuchado gritos que provenían de la celda. El hombre clamaba que no estaba solo, que alguien o algo estaba allí con él. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraban que estaba completamente solo. Cuando finalmente lo sacaron de la celda, temblaba de tal forma que apenas podía mantenerse en pie. Insistió en que lo trasladaran a otro bloque, y su solicitud fue aprobada casi de inmediato. A partir de ese momento, la celda fue sellada y, aunque quedó oficialmente vacía, los rumores nunca cesaron. Algunos decían que en las noches más tranquilas se podían escuchar ruidos que venían de su interior, golpes, murmullos y, en ocasiones, lo que parecían ser susurros. Al principio, no le di importancia a estas historias. Pensé que eran cuentos creados por los guardias veteranos para asustar a los nuevos, una tradición para mantenernos alerta. Sin embargo, no podía negar que sentía una incomodidad particular cada vez que pasaba cerca de esa celda. No era solo el silencio lo que me inquietaba, sino una sensación más profunda, como si el aire en ese pasillo se volviera más frío y denso, como si algo o alguien estuviera observando desde el interior. Una noche, me asignaron a hacer una ronda en el bloque más antiguo. Todo estaba en calma. Los prisioneros dormían o permanecían en silencio, y los pasillos, aunque oscuros, eran predecibles. Sin embargo, cuando llegué al pasillo donde estaba la celda, noté algo peculiar. La luz del techo parpadeaba de forma intermitente, algo que, aunque no era del todo inusual en ese sector, me puso en alerta. Me detuve frente a la puerta de la celda, como si algo me atrajera a mirar adentro. A través del pequeño cristal, solo podía distinguir la cama metálica y las paredes desnudas, pero en un instante me pareció que algo se movía en el rincón más oscuro. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que era mi imaginación. Me alejé rápidamente, pero no pude evitar mirar atrás. La luz seguía parpadeando y, por un breve momento, juraría haber visto algo reflejado en el cristal, algo que no era mi rostro. Sentí un escalofrío recorrerme, pero traté de concentrarme en terminar mi ronda. Sin embargo, la sensación de incomodidad me siguió durante toda la noche. Con el paso de las semanas, otros guardias comenzaron a mencionar cosas extrañas. Uno de ellos aseguró haber escuchado golpes provenientes de la celda durante su ronda nocturna. Otro dijo que vio una sombra moverse por debajo de la puerta, aunque sabía que el lugar estaba vacío. Estas historias, aunque parecían exageradas al principio, comenzaron a afectarme más de lo que quería admitir. Cada vez que pasaba cerca de esa celda,
Sentía que algo invisible me seguía con la mirada, algo que no podía explicar. La experiencia más inquietante sucedió una noche mientras estaba en la sala de monitoreo. Las cámaras del bloque antiguo mostraban los pasillos vacíos, como era habitual. Sin embargo, cuando la imagen de la celda apareció en la pantalla, noté algo fuera de lugar. La luz en su interior parpadeaba de manera errática, y en el rincón más oscuro me pareció ver algo moverse. Ajusté la cámara para obtener una mejor vista, pero en cuanto lo hice, la imagen se apagó y la pantalla quedó en completa oscuridad. Al mismo tiempo, la luz del pasillo también dejó de parpadear, sumiendo todo en un silencio absoluto. Pensé en reportar lo ocurrido, pero sabía que nadie me tomaría en serio. ¿Qué iba a decir? ¿Que había visto algo en una celda vacía? Mis compañeros ya estaban acostumbrados a los extraños sucesos de ese lugar, y la mayoría prefería ignorarlos. La noche más aterradora fue también una de mis últimas en ese trabajo. Durante una ronda nocturna particularmente tranquila, escuché un sonido débil que provenía del bloque antiguo. Era un murmullo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para detenerme. Pensé que tal vez algún prisionero estaba hablando en sueños, pero al acercarme al pasillo donde estaba la celda, el murmullo se transformó en algo más. Era un susurro, claro y directo, como si alguien estuviera diciendo mi nombre. El miedo se apoderó de mí. Miré hacia la celda y noté algo que me dejó helado. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba ligeramente entreabierta. Sentí que el pasillo entero se enfriaba, y el silencio era tan intenso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Avancé con cautela, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica, aunque sabía que era imposible que esa puerta estuviera abierta. Cuando llegué, empujé la puerta con mi linterna. La celda estaba vacía, como siempre, pero el aire dentro era denso y había un olor extraño, metálico, como a sangre. Retrocedí lentamente, con la sensación de que algo invisible me seguía. Apenas salí del pasillo, escuché el sonido de la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco del portazo resonando en el pasillo. Después de esa noche, pedí un cambio de turno. No quería volver a acercarme a esa celda, ni siquiera pasar cerca de ella. Mis compañeros me miraban con una mezcla de comprensión y burla, como si supieran exactamente lo que había pasado pero prefirieran no hablar de ello. Eventualmente, dejé el trabajo, aunque nunca le conté a nadie lo que vi o sentí. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, escucho aquel susurro nuevamente, como un eco lejano que me llama desde algún rincón oscuro de mi memoria. Por más que trato de ignorarlo, hay algo que no puedo olvidar. Esa celda sigue allí, vacía, pero nunca realmente sola. Nunca imaginé que trabajar como carcelero en una prisión de máxima seguridad sería una experiencia tan aterradora, ni mucho menos que terminaría enfrentándome a algo que no podría comprender. Había escuchado historias, claro, historias de fantasmas y fenómenos inexplicables que muchos aseguraban haber presenciado, pero yo siempre fui de los que pensaba que esas eran solo leyendas para asustar a los novatos. Siempre creí que la violencia y la desesperación eran los elementos que definían ese lugar. Pero lo que experimenté en aquella prisión cambió mi perspectiva por completo. Comencé mi trabajo en esa institución cuando era joven, lleno de energía, sin miedo al reto. Sabía que estaba entrando en un lugar peligroso, pero lo había aceptado. La prisión era conocida por albergar a los criminales más peligrosos de la región, algunos de ellos condenados a cadena perpetua, otros apenas por crímenes tan atroces que el solo hecho de escuchar sus historias helaba la sangre. La mayoría de los reclusos eran personas iracundas, violentas y completamente deshumanizadas, pero había uno en particular que se destacó por encima de todos, no por su violencia, sino por la forma en que me miraba.
Al principio pensé que solo era mi imaginación. Puede que fuera paranoia, o tal vez estaba siendo demasiado sensible al nuevo entorno. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que algo no estaba bien. Este recluso, un hombre grande con tatuajes que cubrían cada centímetro de su cuerpo y una cicatriz prominente en su rostro, no era como los demás. La mayoría de los internos que me cruzaba solo me ignoraban o me miraban con odio, pero este tipo, sus ojos. Esa mirada fría y calculadora que siempre encontraba la forma de penetrar en mi alma, sin importar en qué momento pasara frente a su celda. No era odio lo que reflejaban esos ojos, no era simplemente desprecio, era algo mucho más profundo, algo que me aterraba. Era como si estuviera estudiándome, analizando cada uno de mis movimientos, esperando algo, lo que fuera, de mí. Pasaron las semanas y, a pesar de mis intentos por concentrarme en mis tareas, no podía dejar de sentir esa sensación. Cada vez que pasaba cerca de su celda, sentía su mirada fija en mí, clavándose en mi piel, recorriéndome como una corriente eléctrica. Pensé en hablar con mis compañeros, pero los veteranos siempre me advertían, con un tono bajo y temeroso, que no me acercara demasiado a él. «Él te está observando», me susurró uno de ellos un día, como si temiera que alguien pudiera escucharle. «Ten cuidado, no es como los demás. Hay algo extraño en él». A medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que no era solo un problema mental mío. Algo en el aire de esa prisión había cambiado. Había noches en las que me despertaba en mi cama, sudando frío, con la sensación de que algo no estaba bien. Como si una presencia invisible me estuviera observando incluso en mi descanso. Y siempre, esa misma sensación de que los ojos del hombre con la cicatriz me seguían, aun cuando no podía verlo. Una tarde, mientras realizaba una ronda rutinaria en la unidad donde se encontraban los reclusos más peligrosos, ocurrió algo que cambió todo. Estaba pasando frente a la celda de este hombre, y en lugar de esa mirada penetrante, algo mucho más extraño ocurrió. Escuché una risa. No fue fuerte, no fue estridente, pero fue clara, inconfundible. Una risa baja, casi susurrante, pero suficiente como para helarme la sangre. Me quedé paralizado, incapaz de moverme por un instante, y al levantar la vista, lo vi. Estaba allí, de pie frente a los barrotes de su celda, mirándome fijamente con una sonrisa en su rostro. Pero no era una sonrisa amigable, ni siquiera era una sonrisa de burla. Era una sonrisa perturbadora, de alguien que sabe algo que tú no sabes, de alguien que ha estado esperando el momento adecuado para mostrarse. La sensación de terror se apoderó de mí en ese instante, y aunque traté de seguir caminando como si nada hubiera pasado, esa imagen, esa sonrisa, no me dejó en paz durante días. La situación se descontroló aún más días después, durante una de las revisiones de rutina en la hora de la comida. Recibimos una llamada urgente, informándonos que el hombre de la cicatriz había sufrido una convulsión en su celda. Como siempre, los reclusos fingían enfermedades para manipularnos, pero aún así, teníamos que seguir el protocolo. Un equipo médico, acompañado de oficiales, fue enviado a la celda para examinarlo. Lo que ocurrió después fue un caos absoluto. Cuando entraron en la celda para asistirlo, nadie esperaba lo que sucedió. El hombre dejó de convulsionar de repente, y en un instante, se levantó con una rapidez inhumana. Antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un trozo de madera afilado que había estado ocultando y atacó a uno de los oficiales que estaba más cerca de la puerta. El golpe fue brutal, mortal. Los gritos se mezclaron con los disparos, el sonido de los grilletes golpeando el suelo, el choque de cuerpos y el estrépito de las puertas abriéndose y cerrándose a la carrera. El caos llenó el pasillo, pero lo peor no fueron los gritos ni la violencia. Lo peor fue la mirada del recluso mientras atacaba. Sus ojos, esos malditos ojos, ya no eran fríos ni calculadores. Había algo en ellos, algo indescriptible, como si algo oscuro,
algo sobrenatural, hubiera tomado el control de su cuerpo en ese preciso instante. La violencia que desplegó fue aterradora, pero lo que más me marcó fue la calma con la que lo hizo. No había pánico en su rostro, no había ninguna señal de arrepentimiento, ni siquiera de emoción. Era una tranquilidad absoluta, como si todo lo que estaba ocurriendo formara parte de un plan más grande, de algo que él ya había anticipado. Finalmente, el equipo logró someterlo y lo trasladaron a aislamiento, pero la atmósfera en la prisión había cambiado. Durante las semanas siguientes, el hombre de la cicatriz dejó de mostrar cualquier signo de agresividad. Ya no lanzaba miradas penetrantes, ni sonreía de forma extraña. Se volvió extraño de una manera completamente diferente, casi silenciosa. Nadie podía entender qué había ocurrido con él, por qué de repente había cambiado tanto. Algunos veteranos, en susurros, me decían, lo que pasó no fue un accidente. Yo no entendía a qué se referían hasta que empecé a darme cuenta de que lo que había sucedido esa noche no podía explicarse simplemente como un brote de locura. Había algo más en esa prisión, algo que había despertado, algo que había sido liberado de las profundidades más oscuras de aquel lugar. A veces, durante la noche, podía escuchar ruidos extraños, como pasos suaves pero firmes, y una sensación de frío inexplicable que recorría mi cuerpo. Era como si algo estuviera allí, observándome desde las sombras. Algo que no podía ver, pero que sentía con una intensidad cada vez mayor. Nadie más parecía notarlo, pero yo sabía que estaba allí. El hombre de la cicatriz, el que había atacado con tanta furia y calma al mismo tiempo, nunca volvió a ser el mismo. Algo dentro de él había cambiado, y aunque su comportamiento se calmó, yo no pude dejar de preguntarme si había algo más detrás de esa calma repentina. Algo que no logramos entender, algo que sigue viviendo entre las paredes de esa prisión, esperando en las sombras, observando, esperando el momento adecuado para actuar. Trabajo en una prisión desde hace más de 10 años. El tiempo parece diluirse entre las gruesas paredes de concreto y acero, entre las voces lejanas de los prisioneros y el pesado retumbar de las puertas metálicas. Es un trabajo que al principio resulta monótono, rutinario, como cualquier otro. Las celdas, los barrotes, las llaves que suenan al abrir y cerrar, todo parece formar parte de un escenario inalterable. Te acostumbras al sonido de los pasos resonando en los pasillos, al murmullo constante de los internos y a la fría indiferencia de un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Todo es predecible, todo se repite. O al menos eso creía yo. Recuerdo con claridad el primer golpe que escuché. Fue una noche cualquiera, cuando el cansancio acumulado de tantas horas de trabajo me envolvía como una niebla densa. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo interminable era parte del ambiente. Los pasillos de la prisión estaban oscuros, la luz de las lámparas titilaba intermitentemente y el eco de mis pasos resonaba como una letanía solitaria. Estaba haciendo mi ronda habitual por el ala de máxima seguridad, esa parte de la cárcel donde los prisioneros más peligrosos eran confinados. Los barrotes en esa sección son más gruesos, más reforzados, como si la propia cárcel quisiera mantener a esos hombres apartados de todo, como si sus almas estuvieran más allá del alcance de cualquier intento de redención. Fue allí, cerca de una celda vacía, cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, metálico, que pareció provenir de alguna parte cercana, pero no pude ubicarlo exactamente. Pensé que algún prisionero había lanzado algo al suelo por frustración, o que tal vez alguna de las viejas estructuras de la prisión se había resquebrajado, pero la sensación era extraña, desconcertante. Me acerqué a la celda en la que había escuchado el ruido, pero para mi sorpresa, estaba vacía. No había nadie dentro. Solo el eco del sonido permaneció, como un presagio de algo que no podía entender. A pesar de que intenté racionalizarlo, algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Pero,
Como era de esperar, lo dejé pasar. Sin embargo, esa noche no fue la última vez que escuché los golpes. Durante los días siguientes, el sonido comenzó a repetirse, y cada vez más intenso. Al principio, eran leves, dispersos, como si alguien estuviera golpeando las rejas de las celdas con un martillo. Pero luego, los golpes comenzaron a resonar con más fuerza, de manera inconfundible. Como si algo invisible estuviera aporreando las paredes de la cárcel, haciendo que el metal retumbara y que las vibraciones se extendieran hasta mis huesos. En un par de ocasiones, me detuve a escuchar, pero al inspeccionar, no encontré a nadie. Ningún recluso alterado, ninguna señal de disturbios, pero el ruido seguía. Golpe tras golpe, golpe tras golpe. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía ver, pero que sentía profundamente. Una noche, mientras recorría el pasillo más oscuro, cerca de las celdas más antiguas, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, sin previo aviso, los escuché más cercanos, más intensos. Como si algo invisible estuviera acechando, esperando en las sombras. Mis pasos se hicieron más lentos, mi respiración más pesada. El aire se sentía denso, pesado, como si la propia cárcel estuviera conteniendo la respiración. Me detuve y escuché. No había nada. Ningún movimiento. Ningún sonido más allá de aquellos golpes, que parecían estar saliendo de las paredes mismas. No podía ver nada, pero el sonido seguía, golpeando con una furia que helaba la sangre. Mis ojos recorrieron las celdas, buscando alguna pista, algo que me diera una explicación racional. Pero las celdas estaban vacías, sus puertas cerradas, los barrotes intactos. No había nada fuera de lo común, excepto por el sonido. Un sonido que no venía de un lugar concreto, sino que parecía estar en todas partes, a la vez cercano y lejano. En ese momento, la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí de manera absoluta. No era solo el ruido, era la presión que se acumulaba en el aire, como si el lugar entero estuviera a punto de estallar. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando una razón lógica, pero no encontraba ninguna. Esa misma noche, los golpes continuaron. Esta vez, más intensos, más violentos. Como si un ser invisible estuviera descargando su ira sobre el metal, sobre las paredes. Miré las cámaras de seguridad, pero las imágenes solo mostraban sombras indistintas, celdas vacías y pasillos vacíos. No había nada en las grabaciones. Sin embargo, los golpes no cesaban. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero algo me obligó a seguir investigando. Al acercarme a una de las celdas más cercanas, algo extraño ocurrió. Los barrotes de la celda comenzaron a temblar, a moverse. No era un simple crujido. No. Era como si una fuerza invisible estuviera empujando los barrotes con una violencia inusitada. El sonido de los golpes se intensificó hasta convertirse en un retumbar ensordecedor. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mi mente se desbordó por completo. No sabía si debía correr o si debía quedarme allí, paralizado por el miedo. Los barrotes seguían golpeando, uno tras otro, con una fuerza que parecía ir más allá de lo humano. ¿Qué era eso? ¿Qué podía estar causando esto? No podía dejar de pensar en eso, en esa presencia que no podía ver, pero que sentía en cada rincón de la cárcel. De repente, los golpes cesaron. Todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que se volvió ensordecedor. Ni siquiera el más leve sonido podía penetrar esa quietud espesa. Me quedé allí, mirando la celda vacía, sin comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? No, no podía serlo. Todo había sido tan real, tan palpable. Algo estaba ocurriendo en esa prisión, algo que no tenía explicación. No sabía si debía hablar con alguien, si debía alertar a otros,
pero en el fondo sabía que nadie me creería. Nadie podría comprender lo que estaba sucediendo. Los días siguientes se volvieron una pesadilla. Los golpes no cesaban, y lo peor de todo es que ya no estaba solo. Los prisioneros comenzaron a hablar de ellos. Algunos decían que era el espíritu de un prisionero muerto, otros hablaban de un ente maligno que habitaba entre las paredes de la cárcel. Yo no creía en esas historias, pero cada vez que recorría los pasillos, la sensación de que algo invisible me observaba se hacía más fuerte. Sentía que algo me acechaba, algo que no podía ver, pero que estaba allí, justo detrás de mí. Nunca supe qué era lo que causaba esos golpes. Ni yo ni los demás guardias pudimos encontrar una respuesta lógica. Las paredes seguían respirando, los barrotes se movían, y la oscuridad parecía tomar vida propia. La cárcel, esa vieja prisión que había sido mi hogar durante tantos años, ya no era la misma. Algo había cambiado, y yo lo sentía en cada rincón. Las sombras ya no eran solo sombras. Ahora, estaban llenas de presencias, de fuerzas invisibles que no dejaban de golpear, de acechar, de esperar. Y aunque nunca llegué a comprender qué estaba pasando, sé que algo permanece allí. Algo que no se ve, pero que se siente. Algo que nunca me dejará en paz. Hace ya varios años que salí de la cárcel, pero la experiencia de aquellos días nunca me ha dejado. No es fácil hablar de ello, menos aún cuando se trata de lo que ocurrió con aquel recluso. Pero hoy siento que, después de todo este tiempo, es necesario contar lo que viví, lo que escuché y lo que nunca entendí. No es importante por qué estuve allí. Los detalles del caso ya no importan. Todo lo que recuerdo es que pasé algunas semanas en la cárcel por algo que no hice. Pero no es eso lo que quiero contar. Lo que pasó durante mi estancia en ese lugar fue mucho más perturbador que la razón por la que estuve encarcelado. Las primeras noches fueron las peores. Era un lugar oscuro, húmedo, con celdas pequeñas y sin ventanas. El sonido constante de los barrotes chocando, las voces lejanas de los prisioneros y el eco de los pasos de los guardias sobre el cemento. Pero había algo más, algo que no entendía al principio. Cada rincón parecía impregnado de una energía extraña, algo denso, como si las paredes hubieran absorbido el sufrimiento de aquellos que habían estado allí antes que yo. Los gritos y lamentos parecían estar atrapados en el aire, y el frío, a pesar de ser una prisión, era más intenso de lo que uno podría imaginar. A las primeras noches de insomnio, le di poca importancia a los sonidos extraños. Eran parte del ambiente, las paredes y los barrotes se quejaban, las luces a veces titilaban. Los pasos de los guardias resonaban, y los susurros de los prisioneros, en su mayoría, eran solo el eco de conversaciones perdidas. Pero con el paso de los días, comenzó algo mucho más perturbador. Cada noche, a la misma hora, comenzaba el mismo grito. Al principio, pensé que era uno de los prisioneros que estaba desquiciado, tal vez alguien que no soportaba el encierro. Pero lo que me sorprendió fue que este grito no era como cualquier otro. Era un grito largo, desgarrador, que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Y no se detenía. Durante horas, el mismo sonido, primero débil, luego más fuerte, hasta que se desvanecía, solo para comenzar de nuevo en cuanto el sueño parecía asomarse. Pensé que era solo un caso de locura, que debía ser la desesperación de alguien llevándolo al límite. Esas cosas pasan en la cárcel, lo sabía, pero lo que me dejó inquieto fue la consistencia del grito. Era como si el hombre nunca se cansara. Los demás prisioneros decían que era un caso perdido, que siempre había sido así, pero no dejaba de preguntar qué podía estar ocurriendo. Y la curiosidad creció, se aferró a mi mente, hasta que ya no pude ignorarlo. Una noche, el guardia decidió que otro prisionero debía quedarse con él como castigo. Este hombre, que había tenido una pelea con otro recluso,
sería el encargado de acompañarlo durante la noche. Pensé que quizás de esa manera el grito cesaría, o que por lo menos el hombre podría descansar en algún momento, pero no fue así. Al día siguiente, mientras pasaba por la celda de aquel nuevo prisionero, me detuve por un momento. Algo no estaba bien. El hombre estaba sentado en el suelo, con los ojos vidriosos, mirando al vacío. Cuando me acerqué, me dijo algo que nunca olvidaré. «No pude dormir», murmuró, sin mirarme. No por los gritos, no era eso lo que me molestaba. Esto me dejó helado. ¿Cómo era posible que no fueran los gritos lo que le impedía dormir? Después de todo, esos gritos eran imposibles de ignorar. Pero lo que dijo después me hizo estremecer aún más. Lo que realmente me despertaba, lo que no me dejaba cerrar los ojos, fue lo que provocaba esos gritos. Continuó, su voz temblorosa. «Pero si te lo digo, me tomarán por loco, así que mejor olvídalo». Nunca supe exactamente qué quiso decir con eso, ni siquiera me atreví a preguntar. Algo en su tono, algo en su expresión, me hizo sentir que lo que decía iba más allá de la razón, como si supiera algo que no debía saber o algo que no quería compartir. El aire se volvió más espeso de lo normal, y esa sensación de inquietud que había estado creciendo en mi interior desde que llegué a la cárcel se intensificó. Los gritos, después de ese intercambio, se volvieron cada vez más intensos, más desesperados. Cada noche se sentían más cercanos, como si el hombre estuviera cada vez más cerca de la puerta de mi celda. Los otros reclusos, que al principio ignoraban los gritos, ahora se volvían inquietos. Algunos incluso comenzaron a hablar en susurros, comentando que algo extraño estaba sucediendo. Pero nadie parecía querer admitir lo que realmente estaba pasando. Una noche, ya casi al final de mi condena, vi algo que nunca pude explicar. Estaba acostado, despierto, como muchas otras veces, cuando escuché los gritos. Esta vez, sin embargo, algo cambió. El sonido era diferente, como si viniera de más allá de las paredes. No era solo un grito humano, sino una especie de llamada. Algo profundo, como un susurro que se filtraba a través de las grietas del concreto. La sensación de que alguien me observaba se apoderó de mí. Miré hacia la celda del hombre que gritaba todas las noches, pero no vi nada fuera de lo común. Estaba en su litera, mirando al techo, como si esperara algo. Su rostro, normalmente contorsionado por el miedo o el dolor, ahora parecía extraño, como si estuviera ausente. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Lo que me perturbó aún más fue la ausencia de sonido cuando dejé de oír el grito. No era que simplemente se callara, era como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Todo en la prisión se congeló. El ruido de las tuberías, el crujido de los barrotes, las pisadas de los guardias, todo estaba en completo silencio. Pero yo sabía que algo estaba sucediendo, algo que no podía ver. Pasaron un par de días más y la intensidad de los gritos creció. Los guardias no decían nada, pero todos en la cárcel lo sabían. Algo extraño estaba ocurriendo. Nadie quería hablar del tema, y quienes se atrevían a hacerlo, rápidamente cambiaban de conversación. Los más viejos de la prisión, los que llevaban años encerrados allí, hablaban de ello en susurros. Algunos decían que el hombre que gritaba había invocado algo, algo que no se debía molestar. Otros aseguraban que la prisión misma había sido construida sobre un antiguo cementerio, y que las almas de aquellos enterrados en ella ahora se rebelaban. Nada parecía tener sentido, pero el miedo que sentíamos en el aire era tangible. Unos días después, recibí la noticia de que aquel hombre había desaparecido. Simplemente, ya no estaba allí. Nadie sabía qué había pasado. Lo último que escuché fue que lo habían encontrado en su celda, sin vida, pero sin signos de violencia. Solo una expresión de terror en su rostro.
Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos decían que el hombre había sido poseído por algo que le había dejado la mente completamente rota. Otros aseguraban que la entidad que lo atormentaba había tomado su vida, llevándose su alma consigo. A mí, personalmente, nunca me dijeron lo que ocurrió con él. Se rumoreaba que estaba tan perturbado que había caído en un estado de locura irreversible. Pero yo no lo creí. Había algo más, algo en lo que no quería pensar demasiado. Algo que no se explicaba, algo que no podía ser simplemente ignorado. Nadie me lo dijo en voz alta, pero todos lo sabíamos en silencio. Algo estaba acechando entre las sombras, algo que no podía ser simplemente un hombre perturbado. Mi tiempo en la cárcel terminó poco después. Fui liberado, y con ello, pensé que todo lo que había vivido quedaría atrás. Pero esos gritos, esos extraños susurros, siguen conmigo. Nunca supe qué era lo que provocaba esos sonidos. Nunca entendí lo que realmente pasó esa noche, ni por qué ese hombre no quiso hablar de ello. Pero hay algo que sí sé, algo que ahora llevo conmigo todos los días. Mientras estuve allí, algo estaba acechando en las sombras. Algo que no se podía ver, pero que todos sentían. Algo que había estado esperando, acechando, y que cuando se presentó, no dejó de causar sufrimiento. Algo más allá de lo humano, algo que jamás podré comprender. Nunca supe qué ocurrió con los demás prisioneros que estuvieron cerca de aquel hombre. Después de mi liberación, nunca volví a saber nada. Pero el recuerdo de aquellos días, de esos gritos y de lo que pudo haber causado, sigue persiguiéndome. Y aunque haya pasado tanto tiempo, sigo sin tener respuestas. Y en lo más profundo de mí, sé que aquel lugar, aquella prisión, guarda algo. Algo que espera. Algo que aún está allí, esperando para despertar. Nunca pensé que viviría algo tan extraño en una prisión. Claro, había oído historias de fantasmas y sucesos extraños, pero lo que experimenté allí, en las profundidades de esa cárcel, sigue siendo un misterio que nunca logré entender. A veces, cuando pienso en esos días, siento un nudo en el estómago, como si algo estuviera acechando en algún rincón oscuro de mi memoria, esperando salir de nuevo. Hoy, al fin, me siento lo suficientemente preparado para contar lo que ocurrió, aunque sé que nunca encontraré una explicación que me deje tranquilo. Pasé varios años en una prisión en una isla apartada. Estaba ubicada en una zona costera, donde las olas golpeaban las rocas con una violencia sorda. El lugar parecía construido para ser lo más inhóspito posible, pero, con el tiempo, uno se acostumbra. Había pocas ventanas, y las celdas eran frías y húmedas. Los pasillos olían a metal y sudor, y el eco de los pasos resonaba por toda la prisión. En esa isla no había muchas oportunidades para salir, salvo por la mar, pero incluso eso parecía imposible, con la constante vigilancia y el mar embravecido. No me voy a centrar en cómo llegué allí, ni en lo que hice. Lo que realmente quiero contarles es lo que ocurrió con esos dos prisioneros. Todos los internos hablaban de ellos en susurros, como si temieran siquiera mencionar sus nombres. A veces, entre risas forzadas o miradas nerviosas, se contaban historias sobre ellos. Decían que eran hombres que, antes de ser encerrados, habían pasado por varios estados penitenciarios, siempre buscando maneras de escapar. Nada fuera de lo común en un lugar como ese, donde la desesperación de algunos prisioneros era casi palpable. Lo que realmente los hizo famosos, lo que hizo que todos hablasen de ellos durante semanas, fue lo que ocurrió una noche, cuando decidieron intentar escapar. Los dos hombres comenzaron a cavar un túnel. No era el primer intento de fuga que ocurría en esa prisión. Había sucedido antes. Un par de tipos cavaron un túnel que nunca llegó muy lejos, un par de otros intentaron subirse a una torre, y un tercero simplemente se metió en un saco de ropa sucia esperando que alguien lo sacara en un camión. Pero este túnel...
Este túnel parecía diferente. Se decía que habían encontrado un punto vulnerable, una zona en la que las paredes de la prisión se unían con un terreno más blando. Así que, de noche, con las luces apagadas y el sonido del mar de fondo, se adentraron en las sombras y comenzaron a cavar. Lo que los demás no sabían era que, justo antes de que todo sucediera, los dos hombres comenzaron a comportarse de manera extraña. Al principio, cuando llegaron a la celda, eran como los demás, ruidosos, enojados, pero con el tiempo, empezaron a hablar en susurros entre ellos. Nadie sabía lo que estaban tramando. La noticia del túnel se esparció por toda la prisión rápidamente, pero no por las bocas de los prisioneros, sino por la atmósfera que comenzó a cambiar. El aire parecía volverse más denso cada día, como si algo estuviera esperando que el túnel fuera completado. Una noche, después de varias semanas de trabajo subterráneo, el túnel finalmente estaba listo. Pero algo salió mal. Los detalles nunca fueron claros, pero el túnel se derrumbó, atrapando a ambos hombres en el interior. Cuando los guardias llegaron al área del colapso, lo único que encontraron fue tierra y rocas esparcidas por todo el lugar. No había rastro de ellos. Al principio, pensaron que habían muerto. Quizás una caída o un derrumbe los había aplastado. Pero, después de las horas que pasaron sin encontrar sus cuerpos, comenzaron a surgir otras teorías. Lo extraño no fue que los hombres se desvanecieron sin dejar rastro. Lo extraño fue lo que ocurrió después. Durante los días siguientes, los reclusos comenzaron a hablar de algo raro que sucedía en la prisión. En el patio, justo sobre el lugar donde había estado el túnel, algunos dijeron que habían visto a los dos hombres caminando por allí. Al principio, nadie les creyó, pero las historias comenzaron a acumularse. Los guardias también hablaron de ellos, aunque de una forma aún más desconcertante. No eran simples avistamientos fugaces. A veces, los veían durante el día, otras veces en plena noche. Pero lo más inquietante de todo era que, siempre que alguien se acercaba a hablar con ellos, los hombres se desvanecían sin decir una palabra, como si nunca hubieran estado allí en primer lugar. Los prisioneros no hablaban de esto con facilidad, pero las historias comenzaron a circular. Los hombres, de alguna forma, seguían ahí. No se sabía si estaban muertos, si habían escapado o si, simplemente, algo extraño los mantenía en ese limbo, atrapados en la prisión. Nadie podía explicarlo, pero los rumores se apoderaron de todos. Uno de los relatos más impactantes lo escuché de un viejo prisionero, un tipo que llevaba décadas tras las rejas. Decía que una tarde, mientras trabajaba en el patio, vio a los dos hombres cavando. Sin herramientas, sin palas. Solo con las manos, como si estuvieran desesperados por alcanzar algo bajo la tierra. El viejo no se atrevió a acercarse, pero vio sus dedos moverse rápidamente, arrancando la tierra con una ferocidad extraña. Cuando el viejo les gritó para preguntar qué estaban haciendo, ambos hombres levantaron la vista. Sus ojos, según él, eran vacíos, como si estuvieran mirando a través de él. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, pero el viejo juró que los vio continuar escarbando sin detenerse. A medida que pasaban los días, más y más prisioneros comenzaron a verlos. Siempre en el mismo lugar, justo sobre donde el túnel se había derrumbado. Algunos decían que los hombres nunca miraban hacia atrás, como si estuvieran ignorando a todos a su alrededor, enfocados solo en su tarea, como si estuvieran buscando algo en la tierra. Otros contaban que, incluso cuando se acercaban a hablar con ellos, las voces se volvían apagadas y distantes, como si los hombres no pudieran oírles, como si estuvieran atrapados en algún otro lugar, lejos de la realidad. Había también quienes decían que los hombres se veían más delgados, pálidos, como si estuvieran perdiendo su forma humana. A veces, sus ropas parecían sucias, otras veces, rasgadas, como si las hubieran estado usando durante mucho más tiempo del que deberían haber.
Pero lo más aterrador era lo que ocurría cuando alguien intentaba tocarlos. Nadie lo hacía, por miedo o por respeto a lo desconocido, pero los pocos que lo intentaron nunca volvieron a hablar del asunto. Poco a poco, la gente comenzó a evitarlos. Incluso los guardias, que normalmente no temían a nada, se mantenían alejados del patio, como si algo invisible los estuviera empujando fuera de allí. Los nuevos visitantes de la prisión, aquellos que no sabían nada de los rumores, se sorprendían al ver a esos dos hombres merodeando por el patio, con las manos cubiertas de tierra. Nadie nunca se atrevió a preguntarles nada, ya que, incluso sin pronunciar una palabra, su sola presencia generaba una sensación de angustia indescriptible. Un día, al parecer, los dos hombres desaparecieron de nuevo, pero no como antes. Esta vez, no hubo rumores ni avistamientos. Simplemente, desaparecieron. Nadie los vio más, y cuando los reclusos preguntaron, nadie parecía recordar que alguna vez hubieran estado allí. Los guardias callaron, y los prisioneros, al principio, lo tomaron como una bendición. Pero la sensación de inquietud nunca desapareció. El aire en el patio seguía pesado, como si algo estuviera esperando, acechando, observando en las sombras. Nunca hubo respuestas. Nadie sabe si aquellos dos hombres lograron escapar, si murieron en el derrumbe o si algo los retuvo en ese lugar. Pero lo que sucedió, lo que vi y escuché en aquella prisión, no tiene explicación. Y aunque el tiempo pasó, nunca pude dejar de pensar en ello, ni en la extraña sensación de que, tal vez, algo de esos dos hombres sigue vagando por ahí, buscando la salida de nuevo, o tal vez simplemente esperando. Las playas, esas que se ven desde la prisión, siguen golpeando las rocas. A veces, cuando el viento es fuerte y la noche está en silencio, siento que el mar me susurra historias. Historias que, por alguna razón, nunca quiero escuchar.